¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. El gobierno afina las medidas económicas en el marco del Consejo Consultivo Productivo Tributario. Hola, Diana. Víctor, amigos, buenas noches. La reducción del aporte patronal del IES sería una de las primeras medidas para recuperar competitividad en los productos ecuatorianos. Esto según el ministro de Economía. En medio del tema político que había copado la agenda del gobierno, la definición de las primeras medidas económicas que planifica el régimen se abre paso. El ministro de Economía, en un conversatorio en la Universidad Católica de Quito, dijo que hay consenso para la adopción de una primera medida que ayudará a recuperar la competitividad de los productos ecuatorianos. Reducir a los empleadores el aporte patronal de sus empleados al IES. Y que eso cargue la caja fiscal, no importa, es una inversión. El ministro de Trabajo también se refirió hoy a la denominada devaluación fiscal, que en la práctica no afectará ni al trabajador ni al IES, pues el aporte patronal lo pagará el Estado para mejorar los costos de producción de las empresas ecuatorianas. El beneficio es muy superior al costo que pueda implicar en términos de la caja fiscal. Ese es un tema que se va a conversar en el Consejo Consultivo Productivo Tributario y tendrá que participar el IES como parte del Estado, por supuesto, Ministerio de Finanzas. Es un tema de recursos públicos y un tema delicado. Y en ese sentido se analizan también otras medidas para abaratar los costos de producción de las empresas, que podría ser vía tributaria, dijo la víspera el ministro de Economía, quien también aceptó que el país está con niveles altos de endeudamiento público. Esa es una realidad que tenemos que tener en cuenta y efectivamente el endeudamiento público ha crecido de manera sustancial desde el año 2015. Y en el conversatorio de la Universidad Católica dijo que el gobierno prepara acciones en todos los sectores de la economía, es decir, en temas de empleo, déficit fiscal que está en un 7,5% actualmente, renegociación de la deuda externa y asuntos de la banca privada como la búsqueda de una menor utilización de dinero físico. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Ya hay reacciones sobre las declaraciones del presidente Lenín Moreno reconociendo que la situación económica del país es complicada. Analistas y el alcalde de Guayaquil opinaron que, lejos de los actos de corrupción, la economía es el principal problema que se debe enfrentar. La condición económica del Ecuador, pero amigos, es muy difícil. Es sumamente difícil. El presidente Lenín Moreno lo reconoció. La pregunta ahora es ¿cuán grave es esta situación económica? Sumamente grave. Este analista prefiere decirlo con cifras. Necesitaríamos más de 7.500 millones de dólares. Y tenemos una deuda de más de 50.000 millones, calcula. Sin tomar en cuenta que en el 2020 tenemos que desembolsar 1.500 millones por el pago de bonos internacionales. No se ha superado la recesión, la economía está con problemas graves, tiene un fisco que no se ha ajustado. Es por eso que con sus palabras el presidente no únicamente reconoce que el gobierno anterior no hizo las cosas bien. Porque una vez que dice que las cosas están mal, su obligación es componerlas. Y para eso deberá tomar dos decisiones duras: más impuestos y sacrificar puestos de trabajo en el sector público. Pero es que hacerlo de otra manera, la alternativa es subir impuestos, que implica en cambio reducir empleos en el sector privado. 5.000 millones de dólares es lo que calcula se necesita reducir. El resto podría obtenerse de créditos. Pero tiene que ser un endeudamiento no para seguir gastando al mismo ritmo, tiene que ser un endeudamiento para poner la casa en orden. Dayana Monroy, 24 horas. La Asociación de Distribuidores de Licores Nacionales pide al Servicio de Rentas Internas la prórroga hasta el 31 de diciembre de ese año de los controles de timbres fiscales y MAR. Ellos aseguran que exigen miles de cajas de licor nacional que fueron adquiridas con anticipación a la disposición y que saquen todos los eslabones de la cadena de distribución. El timbre busca cuantificar la cantidad de licor nacional producido y vendido. Señor economista Leonardo Orlando y a las autoridades competentes es que esto tenga una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2017 para poder evacuar y que todas las instancias, todos los locales comerciales puedan evacuar. Porque todavía, como les dije, no se familiarizan ni todas las fábricas nacionales ni tampoco a todos los distribuidores. Y como esto es una cadena de ventas, entonces lo que se está generando es un malestar comercial. No es que haya 100, 200 cajas, hay miles de cajas. Estamos hablando de 10.000, 15.000 cajas o más también a nivel del país.
En el precio del licor importado en el país, los ecuatorianos siguen pasando a Colombia para comprar este producto. El acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea abre nuevos mercados para la producción nacional que podrían ser aprovechados por los emprendedores de todo el país. El mercado europeo es inmenso, estamos hablando de 28 países, estamos hablando de más de 500 millones de consumidores. Y para beneficiarse de esas oportunidades se invierten en el país 10 millones de euros exclusivamente para capacitaciones que incluyen a los productores del carchi. Para mejorar su calidad y poder acceder a otros mercados. Pero el acuerdo comercial no incluye únicamente exportaciones, sino también el ingreso de productos al país a precios más bajos como el licor. Claro, la diferencia es notoria porque prácticamente ha bajado como por decirlo un 50%. Pero lamentablemente las ventas aún siguen bajas, principalmente porque el consumidor nacional desconoce esos beneficios. La gente nuestra de aquí del Ecuador parece que todavía tiene en la memoria que en Ipiales está más barato. En el caso de Bucanas, en Ipiales cuesta $42 y en Tulcán $45. El Johnny Rojo en Ipiales $20 y en Tulcán $25. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Un 56% subieron las importaciones de los productos que tenían salvaguardias eliminadas el pasado 1 de junio. El gobierno analiza la aplicación de alternativas para no perjudicar la balanza de pagos. Ha pasado mes y medio desde la eliminación de las sobretasas que impuso el gobierno a más de 2.100 productos que ingresan al país. Con menos impuestos para su entrada, las importaciones se volvieron más atractivas y por ende aumentaron. Según cifras del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, desde el pasado 1 de junio a la fecha, el ingreso de artículos que ya no tienen sobretasas aumentó en un 56%. Pero también hay que entender que había un rezago y hay que esperar un poco cómo van los siguientes meses y mirar el comportamiento si esto se nos dispara. El gerente general del puerto privado Contecón señaló que en 2016 manejó más de 1 millón de contenedores de 20 pies y que espera este año la cifra aumente con las facilidades que se están dando al sector exportador. Las exportaciones y ciertos cambios en los procesos logísticos ha favorecido que la transferencia de carga del país esté en constante crecimiento. Ante un posible desequilibrio de la balanza de pagos por este repunte en el consumo de bienes importados, Andino adelantó que junto con el Consejo Consultivo Productivo y Tributario se analizan alternativas. Entonces hay un grupo de herramientas que se pueden usar, pero como lo mencioné anteriormente, esto se va a discutir en las mesas de diálogo con el sector empresarial para ver cuáles de esos mecanismos que están dentro de esa caja de herramientas son los más factibles que se puedan usar dado la situación y el momento económico que tiene el país. Otro de los puntos en los que se trabajará, adelantó el funcionario, es en la reducción de los trámites para la salida y llegada de la mercadería. Joana Ramos, 24 horas. Leonardo Orlando, director del SRI, aseguró que en el primer semestre de 2017 se ha recaudado más de 6.000 millones de dólares, registrando un crecimiento del 11% en relación al mismo periodo del año pasado. Según información del Servicio de Rentas Internas, en el primer semestre del año en curso, se ha recaudado la suma de 6.871 millones de dólares en impuestos, 659 millones más que el mismo periodo en 2016. Y esto se debe, asegura Leonardo Orlando, director general del SRI, a la recuperación de los diferentes sectores económicos. En ese sentido, las actividades económicas en las que más se ha recaudado fueron las relacionadas al comercio, con un 5% más, la manufactura con el 10,3% de incremento, las financieras y de seguros en las que se registra 6,9% más, el sector de las comunicaciones con un aumento del 40% y el área de minas y petróleos en las que se registra un incremento del 2,3%. Son 4 los impuestos de mayor relevancia dentro de la recaudación. Aquí están el IVA, el impuesto a la renta, el ICE y el impuesto a la salida de divisas. En este último, solo en el mes de junio se recaudaron 101 millones de dólares. Orlando asegura que la medida que tiene el objetivo de desincentivar la salida de capitales ha dado resultados importantes. Este es un impuesto que es necesario para una economía como la ecuatoriana dolarizada, que debe de cuidar mucho el equilibrio en el sector externo. Sin embargo, es consciente que tanto el impuesto a la salida de divisas y el anticipo del impuesto a la renta son 2 de los temas que están en la mesa del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, del que también forma parte. Estamos ya a puertas de tener las primeras reuniones de las mesas sectoriales. Evaluaremos con mucha responsabilidad todas las propuestas que contribuyan
seguir optimizando el sistema tributario. Y en materia de incentivos para los exportadores se habla de devaluación fiscal, que se traduce básicamente en la disminución de la carga tributaria. El sector exportador, que genera importantes divisas, pueda competir en las mejores condiciones posibles en la colocación de sus productos en los mercados internacionales. Carlos Acoto, 24 horas. La Corte Nacional de Justicia sustituyó la medida de prisión preventiva que tenían Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio, sentenciados por presunta divulgación de información del expresidente Correa. En su lugar tendrán 2 medidas sustitutivas. La jueza de la Corte Nacional acogió el pedido de la defensa de Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio y dispuso levantar la orden de prisión en su contra. En su lugar, ordenó la colocación de dispositivos electrónicos de seguridad y que los acusados comparezcan una vez por semana. Lo tomamos de una manera muy tranquila porque era lo menos que podía hacer la justicia. Lamentablemente todavía les ponen un dispositivo, como que fueran grandes criminales. Sí sorprende porque la motivación de la señora jueza, en todo el texto, en su mayoría, da la razón a Fiscalía y al final lo cambia, como dije, sin coherencia. Jiménez y Villavicencio fueron llevados a la justicia por presuntamente difundir información confidencial obtenida de forma irregular de correos enviados a Rafael Correa y su secretario jurídico Alexis Mera. Las supuestas evidencias las obtuvo la Fiscalía al allanar sus domicilios y la oficina del entonces asambleísta Cleber Jiménez. Ellos reaccionaron a través de sus cuentas en Twitter. Villavicencio manifestó: soy un ser libre, mi único delito fue revelar grandes casos de corrupción, los brazaletes que les pongan a los delincuentes de cuello blanco. Y Cleber Jiménez dijo: no se trata solo de la libertad de 2 perseguidos. El respeto a la ley, la independencia judicial es fundamental para el desarrollo del país. La orden de prisión se mantendrá hasta que coloquen los dispositivos electrónicos. Sin embargo, ellos dejarán de ser considerados prófugos. Fernando Villavicencio está en Perú, donde tramita asilo político. Nuestros defendidos nunca han evadido la justicia. Siempre han estado presentes y van a estar presentes. Esta sustitución para la fiscal general subrogante no garantizaría el cumplimiento de la pena en caso de que la justicia los encuentre culpables. Cuando Fiscalía solicita es que se cumpla esa finalidad, que comparezcan a juicio y, de ser el caso, cumplan la pena. Sin embargo, por todo lo que ha sido el proceso, su abogado dice deberían levantarles toda medida. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La jueza de garantías penales de Pichincha, María Elena Lara, levantó la medida cautelar de prohibición de salida del país que pesaba sobre Polibio Córdoba, representante legal de la empresa Sedatos, y amplió 30 días más la instrucción fiscal. El pasado 25 de mayo la jueza aceptó el pedido de la Fiscalía y dispuso la vinculación de Córdoba al proceso que investiga un presunto uso doloso de documento falso. Este jueves la oposición presentará nuevos documentos de respaldo a la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Sin embargo, hay incredulidad dentro de la misma oposición de que el Consejo de Administración Legislativa remita el proceso a la Corte Constitucional. El movimiento Creo alista los documentos que presentará este jueves para que se adjunten a la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Esto tras la resolución del Consejo de Administración Legislativa de dar 3 días más de plazo a la oposición para que aclare y complete las pruebas documentales. El CAL tiene una semana aproximadamente para decirle al Ecuador entero que es distinta esta asamblea a la asamblea anterior. La oposición cree que si el CAL no da paso a la Corte Constitucional para que emita un dictamen de admisibilidad, estaría atribuyéndose funciones que no le corresponden. El enjuiciamiento político al vicepresidente de la República es un clamor nacional que no amerita ninguna dilatoria alguna y peor, la utilización de argucias para poder seguir dándole tiempo. Que se plantea aquí como juicio político, más no como un juicio penal. Eso significa tener independencia total en todas las funciones del Estado. Vamos a ver si Alianza País está dispuesto a fiscalizar y a generar transparencia en el Ecuador. El señor vicepresidente, políticamente hablando, no solamente que es el responsable, sino que fue el representante del festín petrolero y del festín de los sectores estratégicos. Sin embargo, desde la misma oposición hay incredulidad de que el CAL pueda enviar la solicitud a la Corte Constitucional
constitucional. Pero lamentablemente, al parecer esto no va a suceder porque simplemente se va a quedar en el CAL y no va a haber tal etapa de sustanciación. La presidenta de la Comisión de Fiscalización está a la espera de la decisión del CAL. Insiste en que el organismo de administración actuará conforme a la ley. Deberán cumplir este requerimiento del CAL y el CAL valorará el mismo, la entrega de las mismas. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. La asambleísta por el movimiento Creo, Ana Galarza, pide que se hagan públicas las delaciones de los exfuncionarios de la constructora Odebrecht, Fabio Gandolfo, Fernando Fernández Besa y Luis Mameri, quienes habrían revelado detalles sobre el cambio de modelo de financiamiento para la ejecución del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Ana Galarza asegura haber escuchado parte de las delaciones, pero pide que la Fiscalía obtenga los documentos por la vía de asistencia penal internacional. Estas delaciones estarían directamente relacionadas con el caso de Toachi-Pilatón. Se dice que Correa tenía conocimiento del $1.000.000 que obtenía Alexei Mosquera en su calidad de ministro en la gestión que él realizaba para que se cambie el modelo de financiamiento de Toachi-Pilatón. Este es un proyecto que se inicia desde que Rafael Correa era ministro del presidente Alfredo Palacio. Tenía que haber sido entregada 2 años después. Sin embargo, 12 años después del inicio de esta gestión, Toachi-Pilatón no ha entregado al país un solo kilovatio de electricidad. Organizaciones de trabajadores y estudiantiles realizaron esta tarde un plantón en los exteriores de la Fiscalía General del Estado con el propósito de reclamar celeridad en las investigaciones alrededor de los casos de corrupción que envuelven a exfuncionarios públicos. Los sectores sociales piden a las autoridades de justicia que se investigue a todos los personajes relacionados con las denuncias de sobornos. Nos vamos a sumar a las acciones que convoca el Frente Unitario de Trabajadores. Vamos a estar vigilantes en los colegios, en las universidades. Invitamos al pueblo ecuatoriano en general a que se sume a rechazar la corrupción. Los ecuatorianos somos honestos. En Alianza País hay atracadores, hay corruptos, hay ladrones que se han beneficiado de todos nosotros. Levantémonos, elevemos nuestras críticas, expresemos nuestro rechazo y exijamos a la Fiscalía que judicialice, que investigue los actos de corrupción que se dan en el país. Más noticias. Alianza País reacciona a las declaraciones y acciones recientes del presidente Lenín Moreno. Los asambleístas consideran en que no hay bandos, pero sí liderazgos marcados en el interior del movimiento. En Alianza País es evidente que hay tensión. Según sus asambleístas, es producto de la transición de gobierno. Las recientes declaraciones del presidente Lenín Moreno han generado revuelo, sobre todo aquellas donde se ha referido a un comportamiento ovejuno. Me parece, mire, hemos pasado años escuchando que los alzamanos, que los borregos, que no sé cuándo. Nuestro objetivo va a seguir siendo actuar consecuentes y leales a nuestro proyecto de la Revolución Ciudadana. Cualquier calificativo, pues, no es parte de la discusión política y sabrá determinar a quién se lo dice también. Hay quienes descartan que existan bandos al interior del oficialismo, pero sí liderazgos marcados. Y cada liderazgo tiene seguidores cercanos, más cercanos, menos cercanos, eso es por supuesto. ¿Incondicionales también? Incondicionales hay muchos. Otros ponen paños fríos a la situación interna en Alianza País, se muestran más conciliadores. Los temas se hacen conversando, dialogando, como se ha planteado. Yo creo que tenemos que superar el tema del tuit, el tema de las redes sociales, que de una u otra manera dan también la posibilidad para que mucha gente que quiere división, que quiere romper el proceso, abone en este tema. El Twitter no es un mecanismo de generación de pensamiento político. Quizá es la representación de un sentimiento de un momento, pero no es un espacio para generar pensamiento político. Los respaldos al expresidente Correa y al vicepresidente Jorge Glass, al presidente Lenín Moreno o incluso al presidente de la Asamblea José Serrano, consideran los asambleístas que no impactan en el proyecto político. Todo lo que venga a sumar, bienvenido a ese cumplimiento del plan de gobierno. Todo lo que se aleje de los postulados de ese cumplimiento del plan de gobierno tendrá nuestra letra roja. ¿Correísta o morenista? Revolucionaria. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. El presidente Lenín Moreno convocó a una cruzada nacional contra la violencia de género. Lo hizo tras reunirse con organizaciones y colectivos de mujeres que impulsan este propósito y que fueron invitadas a discutir esta problemática estructural.
Son luchadoras, mujeres que impulsan el debate contra la violencia de género, una realidad de la que demasiados callan. Ellas acudieron a una cita con el primer mandatario y su esposa y primera dama, Rocío González, quien se identificó con la causa. Es toda una vida sin violencia, toda una vida para cuidar. Debemos desterrar los patrones culturales del pasado. Vamos a iniciar una cruzada muy fuerte, muy intensa, por ese derecho de la mujer a elegir, por ese derecho de la mujer a que el hombre no crea que nació con más derechos que ella. Anunció Rocío González que buscarán acompañar, pero más importante aún, empoderar a las mujeres para que al fin se liberen de diversos tipos de violencia. En la misión Toda una Vida vamos a empoderar a nuestras mujeres otorgándoles la propiedad y estarán libres de la violencia patrimonial. En Ecuador son 70 los casos reportados de femicidio y en cifras, 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia de género. Números que según Margarita Carranco y otras representantes de los colectivos deben parar. Y nos ha convocado a la sociedad civil para juntos trabajar una campaña con una hoja de ruta, con planes concretos durante estos 4 años para disminuir la brecha de inequidad. Estamos dispuestas a seguir trabajando aquí, a poner todo nuestro conocimiento, nuestra experticia en esta temática. La primera dama anunció también que el gobierno creará centros de atención integral, Las Manuelas. Allí buscarán prevenir la violencia. Esto para no tener siquiera que hablar del momento final, cuando ni una menos se refiere al acto fatal. Ellas serán convocadas nuevamente por el Ministerio de Justicia, mientras el Gobierno Nacional emprenderá una campaña comunicacional en contra del machismo y la violencia de género. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La secretaria técnica del Plan Toda una Vida, Irina Cabezas, y el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, hicieron un reconocimiento de los terrenos que cederá el municipio al Estado para construir las primeras 500 viviendas del Plan Casa para Todos. Este es el terreno que cederá el municipio de Quito al gobierno nacional para facilitar la ejecución del Plan Casa para Todos, que se promueve desde la Secretaría del Plan Toda una Vida. La tarde de este miércoles, Irina Cabezas, secretaria del Plan, y Mauricio Rodas, alcalde de Quito, realizaron un reconocimiento del sector, donde se construirán 500 casas. Es un predio que, como ustedes pueden ver, es bastante plano, se encuentra incluso próximo a lo que será la estación de Quitumbe del metro de Quito. A nivel nacional son 325.000 viviendas las que ha ofrecido construir el gobierno en 4 años, priorizando las provincias de Pichincha, Guayas, Los Ríos y Manabí por tener un mayor porcentaje de déficit de vivienda. Este ofrecimiento de campaña del presidente Lenín Moreno es una realidad y esto hace posible ese compromiso de las autoridades locales, de los alcaldes. Este primer terreno que donará el municipio de Quito al gobierno nacional para la edificación de 500 viviendas dentro del Plan Casa para Todos tiene una dimensión de 7 hectáreas. La propiedad se ubica en el sur de Quito, entre las calles Osvaldo Hurtado y calle L, sector La Estancia, a 5 minutos del terminal Quitumbe. Las viviendas son unifamiliares de 50 metros cuadrados, similares a las del proyecto Juntos por Ti, que ya fueron entregadas en Manabí. Las primeras son 191.000 viviendas que van a ser destinadas de manera gratuita para las personas que tengan mayor necesidad y que, les repito, estarían en un nivel de extrema pobreza. En el primer año, el gobierno nacional invertirá $500 millones en este proyecto, cuyos beneficiarios serán mayoritariamente los inscritos en el registro social a nivel nacional. Que quede claro que las que construimos aquí van a ser casas gratuitas para los beneficiarios que vamos a entregar. Una vez que el Consejo Metropolitano de Quito apruebe mediante ordenanza la liberación de los predios, la construcción, que se hará mediante llamamiento a concurso a la empresa privada, empezaría en agosto. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Centenares de comerciantes desempleados en las poblaciones fronterizas de Ecuador y Perú es hasta ahora el resultado de la construcción de un muro que lleva a cabo el gobierno ecuatoriano, pese a los pedidos de la Cancillería peruana de paralizar la obra. Son los comerciantes peruanos del Canal Internacional de Zarumilla. Ahora pasan el día así, sentados, acostados, jugando cartas o conversando, pues para ellos, desde hace un par de meses, no hay trabajo. Se ha aguantado la gente por este muro que no viene a comprar. De hecho, el 50% de la peja que en el día don Pedro vendía, ahora se está desechando. Fruto perecible y no podemos entrar a la hora
al mercado. Que ya asciende a 500 el número de desempleados en el lado peruano, nos cuenta don Pablo. Él coincide con Santos en que la culpa es de esta obra que unilateralmente estaría haciendo el gobierno ecuatoriano, pues eliminó los puentes artesanales a través de los cuales se hacían intercambios. Y en tiempo de guerra, en conflicto, ha habido un muro como ahora que lo separa. Y será tal la afectación que a través de un comunicado el gobierno peruano llamó el 10 de julio pasado a consulta a su embajador en Ecuador, en vista de que se continúa levantando un muro como parte del parque lineal diseñado por Ecuador, a pesar de los pedidos presentados por el país vecino de paralizar la obra hasta sostener una reunión en la que se analice su repercusión. Esta pared, ya conocida como el Muro de la Desunión y que tiene entre 1.5 y 3.5 metros de alto según el tramo, es visible tanto desde la localidad de Huaquillas como desde aquí, desde Aguas Verdes. Tiene en total 1 kilómetro de longitud y para su construcción en el lado ecuatoriano se han debido demoler 53 locales comerciales que no se reubicaron. Eran como 3.000 familias y ahorita están en la desocupación. Y hay 98 más que deberán salir ya. Porque el proyecto pasa de largo, avanza hasta el lado norte del canal internacional. Incluso en los locales que sí se quedarán, la situación anda mal. ¿Ha bajado la venta? Sí, ha bajado bastante la venta. Este comerciante de madera ahora solo vende la mitad, y eso gracias a que sus compradores peruanos no respetan el muro que se está terminando de levantar. Con imágenes de Tony Quispe, Luisa María Heredia, 24 horas. Cerca de 2,5 toneladas de cocaína incauta en el operativo Trópico que la policía desplegó en 3 provincias. La droga se hallaba en cajas de banano de exportación dentro de una hacienda bananera en Buena Fe, en la provincia de Los Ríos. Un total de 2.3 toneladas de clorhidratos de cocaína fue incautada en una empacadora de banano ubicada en el recinto Fumisa del cantón Buena Fe, en la provincia de Los Ríos. En un operativo conjunto entre Fiscalía, personal de la Unidad de Información en Puertos y Aeropuertos y el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos. Existe una organización de personas en las cuales se ha evidenciado actividades ilícitas relativas al narcotráfico, específicamente en la modalidad de contaminar contenedores con fruta de exportación a mercados europeos como Holanda, Bélgica. Este duro golpe al narcotráfico se desarrolló en las provincias de Los Ríos, Guayas y Manabí, dejando 7 personas detenidas en 11 allanamientos que serán procesadas por el delito de organización o financiamiento para actividades de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. El alcaloide ya fue trasladado en cadena de custodia hasta las bodegas de la Policía Judicial para su posterior destrucción, mientras que a los detenidos en la audiencia de formulación de cargos realizada aquí en la ciudad de Quevedo se les otorgó prisión preventiva. En la provincia de Los Ríos, Martín Soto, 24 horas. La policía rescató esta madrugada a una niña que fue robada hace 6 años de los brazos de su madre cuando tenía 21 días de nacida. Ocurrió en Paraíso de la Flor, en Guayaquil. De esta forma fue intervenida la casa en la cooperativa Paraíso de la Flor noroeste de Guayaquil, vivienda donde aparentemente tenían oculta a la niña secuestrada. Se ha localizado una menor que hace más de 6 años fue presuntamente secuestrada. A la pequeña la robaron de los brazos de su madre cuando ella caminaba por su casa en la Valerio Estacio. Que en el 2011 dicha menor fue sustraída de su madre biológica al tener 21 días de nacida, por personas que aparentemente se desconocía en esa fecha. En este trabajo participaron algunos grupos como los del GOE, GIR, DINASET y Criminalística. Detuvieron a 4 personas, 2 hombres y a 2 mujeres. Gracias a la labor de varios meses de investigación de la policía, una labor titánica, muy responsable, muy técnica, muy científica, se seguirán las investigaciones a fin de aprender a los demás involucrados en este hecho. Los apresados fueron llevados directamente esposados a la fiscalía. Aún falta por detener a 3 sujetos más que habrían participado en el robo de la niña. Es una banda organizada dedicada al microtráfico, asalto a mano armada y un sinnúmero de delitos conexos. A los capturados los procesarán mediante audiencia de formulación de cargos por el delito de trata de personas. Hasta 10 años podrían pasar en la cárcel. Paul Tutirén, 24 horas. Más de 100 niños serán beneficiados de operaciones gratuitas de labio leporino, deformación en manos y pies y quemaduras gracias a la Fundación Sonrisas. Las cirugías se realizarán desde mañana hasta el sábado en Quito.
Al son de la música de la Policía Nacional, se desarrolló la mañana de este miércoles la jornada de evaluación prequirúrgica que realiza la Fundación Operación Sonrisa desde hace más de 22 años. Para ayudar a niños que tienen malformaciones y deformidades, problemas de fisura del labio paladar, hendido, problemas en manos y pies, tumoraciones no cancerosas, algunos casos sobre la atención en terapia de lenguaje. El hijo de Rocío será uno de los más de 100 beneficiados de esta jornada, a quien le operarán de sus dedos de manos y pies. Él ha nacido pegado los dedos, entonces el procedimiento que se hace es la separación. Para ello se utilizan injertos de piel. Muy buena que nos ayudan a nosotros los pobres que no nos alcanzamos para podernos operar. Las cirugías que se realizarán de jueves a sábado esta vez serán en el Hospital de la Policía. Esto gracias a un convenio interinstitucional. Darles nuestra logística, nuestros profesionales y decirles esta es la casa de ustedes. Carlos, de 8 años, quien nació con labio leporino, se someterá por 4ª vez a una cirugía gracias a la Fundación y a médicos voluntarios. Tenía que otra vez abrirle el labio para cerrarle la fisura que tiene en el paladar, por lo que se le entra comida y ahorita eso le van a hacer. Él habla normalmente, come, juega, él le encanta el fútbol. Son alrededor de 100 médicos nacionales y extranjeros que participarán en esta jornada. Estas operaciones son gratuitas y están dirigidas a niños hasta 12 años. La próxima misión humanitaria se realizará en noviembre en Guayaquil. Fernanda Ceballos, 24 horas.